nacidos para alcanzar las estrellas. Quiero decir que esta frase, este título, no me pertenece, no es mío. Pertenece a este señor. Desmond Tutu fue el primero arzobispo negro de Ciudad de Cabo y de Sudáfrica, anglicano. Y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y podemos decir que el apartheid fue un sistema, fue un régimen de segregación racial profunda y tremendamente violenta. Y que se mantuvo en Sudáfrica entre 1948 y 1994, cuando fue condenado internacionalmente y se terminó. Tuve la felicidad de conocer a Desmond Tutu personalmente en 2008, cuando trabajaba para el gobierno de Noruega. Tuvimos una entrevista y lo que encontré fue un hombre de estatura baja, bajito, pero una personalidad muy fuerte, una voz fuerte, así ronca, ¿no? Y que nos miraba muy directamente a los ojos y hacía preguntas también muy directas. Era una personalidad, una fuerza tremenda. Un encuentro que jamás me voy a olvidar. Bueno, este hombre nació bajo y creció bajo el dolor del estigma de su color de piel y que no podía sentarse en un mismo banco con una persona blanca. Cuando le preguntaron, ahí está, ¿no? Así era. Yo cuando fui a Sudáfrica vi estos bancos, todavía están ahí, para que uno lo vea. Y cuando le preguntaron a Desmond Tutu qué mensaje quería dejar a la humanidad cuando se fuera de aquí, él dejó este mensaje. Las personas son fundamentalmente buenas. Estamos hechos para el amor, la generosidad, el compartir y la compasión. Para la trascendencia. Estamos hechos para alcanzar las estrellas. Entonces, a pesar de su dolor, esto es muy impactante porque a pesar de su dolor, transformó este dolor en bien para toda la humanidad, porque dejó ahí su marca de amor a la humanidad. Y al final, Desmond Tutu tenía razón. Y por esto hoy vamos a hablar de estrellas, de camino a las estrellas, de luz y también de nuestra luz. Bueno, deja ver lo que viene después. Sí, ahí está. Es que no me recuerdo ya lo que tenía ahí en este. Emmanuel, en el libro Vina de Luz, nos dice el siguiente. Nos dice que incomprensiblemente muchas escuelas religiosas, a través de sus expositores, relegan al hombre, a la criatura humana, a la situación de miseria moral absoluta. Y nosotros, los hijos de la tierra, somos categorizados como reos de la pena última. Fuerte, ¿no? Pero lo que vemos es que esta afirmación es totalmente verdadera. Incluso muchas veces entre nosotros, los espiritistas, que hablamos bastante de egoísmo, del egoísmo que llevamos dentro, del orgullo, de la vanidad, de los celos, y etcétera, ¿no? La falta de humildad y tantos otros pecados, imperfecciones, defectos.
Bueno, y como si esto no fuera parte de nuestro camino evolutivo. Somos alumnos y esta es una parte natural de nuestro aprendizaje. Pues entonces, como condición de alumnos en esta escuela terrestre, estamos en crecimiento y vamos a errar. Hemos errado mucho ya en este aprendizaje para la sabiduría universal. Hemos errado mucho y todavía vamos a errar por un buen rato, por un tiempo más. Bueno, pero sin embargo, Emmanuel nos recuerda las palabras de Paulo en esta misma mensaje. Y Paulo, cuando nos da el título de herederos del Padre, herederos del Padre y coherederos de Jesús. Qué bonito, ¿no? Nos recuerda esto. Y por ello es necesario restablecer esta verdad esencial o recordarnos por lo menos de ella. Somos luz. Somos chispas divinas emanadas del Creador, caminando para llegar a las estrellas. Pero a recordar también que sabemos que fallamos, que muchas veces queremos dar en el blanco. Qué bonita expresión en español. Es más bonita, dar en el blanco. Me gustó mucho. Pero erramos, no damos en el blanco, vamos a cualquier otro lado muchas veces, pero es que el blanco se huye, no está ahí. Y esto pasa muchas veces. Sin embargo, lo importante es que seguimos caminando y caminando para la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, y es cierto que a veces nos sentimos, cuando hablamos de versión, la mejor versión, a veces nos sentimos bien con una versión antigua. A veces no queremos dejar, ¿no? Esta versión antigua, queremos estar ahí un poco de traje vintage, ¿no? Y nos trazamos bastante en el camino. Vemos otros que se adelantan y nosotros ahí, un poco acomodados. Pero siempre llega un momento en que debemos vencer a los saboteadores que llevamos dentro y comenzar a expresar nuestra esencia más pura, que es la generosidad, la compasión, como dijo Desmond. Y así, de esta forma, poder descargar una versión más moderna, ¿no? Más actualizada. El hombre o la mujer nueva, el traje nuevo, como decía Jesús. Bueno, vamos poco a poco, descubriendo que hay un camino hacia las estrellas, pero que ya nos encontramos en él. Ya nos encontramos en el camino. Ahí donde está el camino, ya estamos. Pues que la evolución es una ley universal y es constante. Entonces, si ya estamos en camino desde que nacimos, desde que fuimos criados, porque fuimos criados para llegar a las estrellas. Entonces, ya estamos en camino. Y podemos, claro, muchas veces dar muchas vueltas en este camino, ¿eh? Dar muchas vueltas. Pero está bien que sea así, porque de acuerdo con una otra ley universal muy importante, que es la ley del libre albedrío, podemos hacer nuestras elecciones y podemos elegir otros caminos o dar vueltas. Pero vamos, de cualquier modo, encontrarnos todos en un único camino, que es Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él dijo dos cosas. La primera que voy a citar dijo,
Antes que el mundo fuese, yo soy. Entonces quería decir que antes que esta tierra, este planeta fuera creado, ya era un espíritu puro de la esfera crística. Lo dejó muy claro. Ya estaba ahí hacía mucho tiempo en las estrellas. Si vamos a pensar en las estrellas de esta forma. Y también cuando dijo a sus discípulos que se iba, que la casa del Padre tenía muchas moradas y que se iba a preparar lugar, volvía y los llevaría. Tomás le dice, Señor, ¿es que no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces decía, el camino soy yo. Yo, por donde ustedes camino ahora, ya estuve, ya caminé y estoy allá. Entonces no podemos hablar de llegar a las estrellas, de luz, de nuestra luz, sin aquel que ya estaba ahí y que nos hizo el gran favor de venir a mostrarnos este camino, porque fue lo que hice en su evangelio. Este es el camino. Y también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, dijo él. Así habló a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Mira que no dijo todos somos la luz del mundo, todos ustedes son la luz del mundo, no. Somos todos chispas divinas, sí somos. Pero la luz del mundo, cuando dijo esto, hablaba con sus discípulos, que eran sus alumnos, que eran aquellos que ya lo querían escuchar, seguir, aprender de él. Estos podían ya ser la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir la luz del mundo? Él lo explicó. Una ciudad edificada, decía, arriba ahí, en tope de un monte, no se puede esconder. Porque una ciudad edificada ahí está alumbrada, tiene luz, y no se puede esconder. Y dijo que tampoco, ¿cómo era? Que tampoco se podía poner debajo de un almud la luz, sino sobre el candelero. Y de esta forma alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre, dijo él, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces hablaba para aquellos que ya lo escuchaban, que ya tenían el interés, que ya podrían hacer que esta chispa divina pudiera brillar. Porque no es ¿cómo decir?, suficiente tener esta chispa, ser esta chispa. Porque ella puede estar encubierta, así se dice, ¿no?, por la oscuridad. Pero si nos ponemos en la posición de ser alumnos de este maestro, ahí podemos, a través de un cambio, naturalmente un cambio de vida, de estilo de vida, de comportamientos y etcétera, hacer con que esta luz empiece a brillar. Pues que no es colgar una lámpara aquí, ¿eh? ¿Cómo no se dice lámpara? Se dice, no es colgar una lámpara, pues una linterna aquí o en la testa, no es esto. Es así que vamos a hacer la luz. Ah, mira, no. Es a través de nosotros mismos, de lo que somos. Y ahí, en este comportamiento, podemos tornarnos personas disruptivas. Qué bonita palabra, me gusta tanto. Muy moderna.
personas disruptivas, que quiere decir que rompe con los modelos tradicionales establecidos. Porque muchas veces los modelos tradicionales establecidos en la sociedad son modelos viciosos y que no tienen nada que ver con el camino a las estrellas, que es lo que queremos. Y muchas veces estamos ahí un poco acomodados porque así es y así nos quedamos. Entonces, ser disruptivo. No ha habido en la humanidad, en la historia humana, ningún ser más disruptivo que Jesús. Fue tan disruptivo que quebró no el tiempo, pero el tiempo de la humanidad, antes de él y después de él. Tan disruptivo fue. Quebró, como decir así, todos los modelos tradicionales. Dios es un padre de venganza. No, es un padre, no, es un Dios de venganza, de odio. No, es un padre de amor. Ay, es que tenemos que vengarnos. Ha hecho tal, te voy a decir, no. Es tu enemigo, ámalo. Amar al próximo. Entonces, fue un disruptivo. Hay que pensar, hay que reflexionar sobre esto. Bueno, entonces voy a contar 3 historias, 3 personajes, 2 personajes reales y uno que está en una parábola de Jesús. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque hay patrones psicológicos en estos personajes que Jesús nos presenta y que muestra muchas veces distintas formas, muchas veces de que nosotros elegimos para caminar en nuestro camino. Entonces, vamos ahí a estos modelos. Y agradezco a Rosandro Kingsley que me ayudó a conformar, a pensar en estos modelos. Bueno, la primera historia es la historia de la parábola. El primer personaje está ahí en la parábola de los talentos, que no lo voy a contar, todos la conocemos, pero vamos a enfocar en el ¿cómo se dice? El siervo. El último siervo, lo que recibió un talento. Son 3, ¿no? Ya sabemos, son 3, pero este de ahí. Porque cuando el Señor vuelve y le pide cuentas, él dice, ay, Señor, bueno, es que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste, recoges donde nada pusiste, y por esto, como tenía miedo, como tenía temor de ti, escondí tu talento en la tierra, y aquí está, lo devuelvo, es tuyo. Este es el primer patrón, el miedo, que es uno de los más grandes saboteadores que tenemos. Saboteamos el proyecto divino para nosotros mismos. Así que, aunque podamos ser luz, a menudo saboteamos este propósito de ser luz. Y como dice Rosandro, por más que hagamos esfuerzos para sabotear la vida, Dios se adelanta todos los días y sabotea nuestra voluntad de ser infelices. Me encantó esta frase. Dios sabotea nuestra voluntad, nuestra intención de ser infelices. Dios está siempre actuando para que todo salga muy bien en nuestra vida, para que todo sea un éxito en nuestra vida. Pero podemos retrasar este proceso, podemos estropear muchas veces este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente a través del miedo, a través de la falta de confianza en la vida, en nosotros mismos, en quienes caminan a nuestro lado. Nos falta fe, muchas veces nos falta una visión más compasiva, más amorosa, más positiva, empática
hacia nosotros mismos. Nos tratamos a veces muy mal. Entonces, hay una creencia que nos impide desarrollar plenamente nuestro potencial. Es cuando nos sentimos inferiores a los demás. Y también este sentimiento de compararnos, de hacer comparaciones, ¿no? Entre nosotros y los otros. Y bueno, yo e él, o yo e ella, lo que sea. Y nos olvidamos que somos únicos, ¿no? Y que la ley de cooperación y solidaridad universal necesita que seamos distintos y únicos. Porque si no fuera únicos, ¿cómo podríamos entonces aportar nuestro grano de arena a este proyecto universal? Imagínate qué aburridos si todos fuéramos igualitos, por Dios. Entonces, muchas veces pensamos que también solo podemos actuar en el mundo cuando alcancemos la iluminación. No, yo soy muy, ¿cómo se dice? Inferior, pecador o lo que sea. No puedo servir, no puedo actuar en el mundo. Estoy en la oscuridad. Y ahí nos olvidamos que el progreso nos enseña que no debemos esperar ser luz para servir, pero servimos para ser luz. Es al contrario. No vamos a esperar para llegar ahí. No, después que me ilumine, entonces puedo colaborar, puedo servir, puedo hacer. No, es al contrario. Haga primero. Es a través del servicio, a través del hacer, que vamos a llegar a hacer luz. Bueno, y muchas veces cuando llegamos por primera vez en un centro espírita, a veces pasa que estamos ahí a hablar de amor, de humildad, ¿no? Escuchamos hablar de muchas cosas bonitas y llegamos y decimos, ay, por favor, cuánta gente iluminada. Y yo, que no soy nada. Pero nos quedamos ahí 15 días, un mes, ya todo cambia. Ya estamos más aliviados porque ahí percibimos que al final somos todos alumnos, aprendiendo a camino, ¿no? Así es. Bueno, volviendo al siervo. Vamos entonces a pensar que este patrón psicológico inhibe a Dios de actuar en nuestra vida. No lo impide, porque no podemos impedir a Dios de actuar en nuestra vida, pero inhibe, limita, hace como una limitación. No dejamos que Dios haga en nuestra vida todo lo que puede hacer, porque tenemos miedo, temor. Bueno, también podemos pensar que este señor, este hombre, pudo haber sentido rabia o envidia hacia los otros. Tal vez también se comparó a los otros y dijo, ¿y por qué ha dado 5 a este y 2 a este y a mí 1? ¿Y por qué 1 a mí? No, yo merezco más. ¿Cómo me puede tratar de esta forma? No, mira, ¿sabe qué? Entonces no hago nada. También puede ser. Entonces aparece la rabia, la queja, la rebeldía y se sintió perjudicado, se sintió inferior y decidió sabotar los planes de su Señor. Sabotó. Pues el Señor que había confiado en él y le había dado la oportunidad de trabajar para multiplicar los talentos. Entonces hubo una inversión por parte del Señor y un desperdicio por parte del siervo. Ahora pensemos, ¿no? ¿Cuánto ha invertido Dios para que nosotros estuviéramos aquí hoy, encarnados, reunidos, a hacer reflexiones sobre este tema? Es una inversión, ¿no? Ha invertido. Y después de toda la inversión, de
de la espiritualidad en nuestra vida, para estarmos aquí, a veces lloramos porque pensamos que nuestra vida no es igual a la de nuestro vecino o al de nuestro amigo. Y muchas veces estamos ahí un poco tristes por esto, ¿no? Pero estos sentimientos, es importante decir, también necesitan ser acogidos dentro de nosotros. Ahora miro al psicólogo aquí, ¿no? Son nuestros, nos pertenece, entonces no debemos sentir rabia de nosotros por tenerlos. Son parte de nosotros. Es mío, es parte mía. Entonces, abrazarlos. Porque vamos a hablar, podemos hablar con nosotros mismos, podemos hablar con Dios sobre ellos en una oración. Podemos ser sinceros con nosotros, hacer un análisis. ¿Y de dónde me viene? ¿De dónde me viene esto? Estos sentimientos. Y para hacer brillar nuestra luz, primero necesitamos acoger nuestras sombras. Si no acogemos nuestras sombras, no podemos hacer brillar nuestra luz. ¿Están de acuerdo? Ahí miro al psicólogo que no me mira. Porque estas sombras necesitan ser integradas con amor adentro de nosotros mismos. No queremos verlas, ¿no? Pero vamos a abrir los brazos para ellas. Y reconocer nuestras sombras no es fácil, ¿no? Es incómodo, es doloroso, es irritante, pero también libertador. Libertador. Bueno, vamos a la segunda historia. Este fue un patrón psicológico. La segunda historia. Quiero presentarles a otro personaje, uno que hace el movimiento inverso del primero, del de siervo, porque el siervo que recibe se queja, no hace nada y por miedo desperdicia la oportunidad. Ahora vamos a ver un personaje que hace justo al contrario. Él se encuentra, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y se llama Bartimeo. Bartimeo era un mendigo que pedía limosna en Jericó, una región donde pasaba Jesús muchas veces. No tenía nada. Bartimeo era ciego, miserable, mendigo. No tenía siquiera un nombre, porque Bartimeo significa hijo de Timeo. Entonces sabíamos el nombre del padre, pero no de él. No tenía. Y Bartimeo sabía que Jesús pasaría por ahí, por Jericó. ¿Qué hace? Va hasta ahí. Se levanta, va al camino de Jericó, que estaba lleno con una multitud, porque así era, de estropeados, de enfermos, porque era siempre así, por donde Jesús pasaba, ¿no? Ahí venían todos. Y eran numerosos en esta época. Entonces, cuando Jesús se acercó, Bartimeo ya estaba allí. Sabía que el Mestre pasaría por este lugar y fue al encuentro de Jesús. Mira que es una actitud dinámica. Se levantó y se fue al encuentro de Jesús. Y ahí, al camino, se sentó a esperar, en medio a este montón de gente. Y de repente escucha, percibe que Jesús se aproxima. Y cuando Jesús se aproxima, Bartimeo empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando grita, la gente que estaba ahí cerca de él dice: cállate, no grites. Le ordenaron callar. Y este es un momento peligroso. Este es un momento muy peligroso. Porque cuando hacemos un movimiento de cambio en dirección a la luz, siempre surgen voces
que nos dicen, no, no puedes, no mereces. Quédate en este lugar, ¿qué vas a hacer? Quédate ahí, no va a ningún lado. No salgas de ahí. Y nosotros muchas veces obedecemos. Compramos esta sugerencia. Conectamos con el agresor, porque es un agresor, mismo que no lo sepa, es un agresor. Y nos quedamos atrapados, porque nos conectamos con el sentimiento de inferioridad que tenemos adentro de nosotros mismos, esta falta de fuerza, y ahí con estas sombras, y al final terminamos creyendo que sí, que no merecemos sanar, que no merecemos ser felices, que no podemos levantarnos, que no podemos cambiar nada. Y ahí nos quedamos. Nos quedamos paralizados. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Cuando le mandaron callar, gritó todavía más alto. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todavía más alto. Y en este momento Jesús se detuvo. Se detuvo a pensar, oye, aquí hay alguien que realmente quiere. Esto no es un lamento solamente. Oh, Señor, por favor, ayúdame. Resolve los problemas porque, bueno, no. Jesús percibió que había voluntad, fuerza, fe, certeza. Que alguien realmente buscaba, que había tomado una decisión sin vuelta atrás. Porque cuando Jesús se detuvo y pidió que le llevaran el hombre, Bartimeo se quitó la capa de los hombros. Está escrito ahí, está ahí en el Evangelio. Bartimeo se quitó la capa de los hombros. ¿Y qué capa era esta? Bueno, la gente que conoce historia, los investigadores, dicen que esta capa les daba el Imperio Romano a los mendigos que estaban debidamente registrados. Mira qué maravilla, ¿no? De organización. Se registraba a los mendigos y les daba una capa. Y la gente que conoce dice que en esta capa estaba escrito, este hombre es mendigo, vive de limosna. Y ahí se podía sentar públicamente y pedir limosna al público sin problemas, porque estaba debidamente registrado. Y Bartimeo, mira, cuando se levanta, ¿qué hace? Quita esta capa. Y esta capa de alguna forma era valiosa, porque todos la querían, pero no todos la obtenían. Y Bartimeo sabía que en el momento que se quitara la capa, los que estaban allí, los otros, la iban a tomar. No iba a poder recuperar esta capa. ¿Y esto qué significa esto? Que Bartimeo estaba decidido a salir de su zona de confort. Porque tenía la capa y la capa le daba una cierta seguridad. Podía vivir de limosnas, podía estar en esta vida para siempre. Pero había decidido que no. Quería una vida distinta. Quería cambiar su vida. Sabía que podía hacer más. Y allí estaba un hombre que le podía dar todos los recursos para cambiar su vida. Entonces, cuando toma la decisión, lo hace para no volver. Y llega delante de Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Él ya sabía. No, deja ver un momento. No. Dijo, Señor, que vuelva a ver. Quiero ver. Y Jesús lo curó. Volvió a ver. Y cuando vuelve a ver, qué lindo, qué transformación. Bartimeo, de mendigo miserable, sentado ahí en el camino, pasa a caminar
seguindo a Jesús. Porque esto está en el Evangelio. Transforma totalmente su vida a través de la certeza, de la fe, de la voluntad, del dinamismo, de la iniciativa y de la certeza que no podía continuar donde estaba, que tenía que cambiar. Entonces, también podemos pensar cuáles son nuestras zonas de confort, aquellas que no queremos dejar, porque hay muchas. No queremos dejar, ahí estamos. Cuántas cosas difíciles en nuestra vida que resistimos a soltar. Les dejo esta reflexión. Y el poeta Khalil Gibran, el libanés, dice que, una cosa muy bonita, dice, la fe es un salto en la oscuridad hacia los brazos de Jesús. No, hacia los brazos de Dios, perdón. Los que no tienen fe ni saltan ni abrazan, se quedan en la oscuridad. La fe es un salto en la oscuridad hacia los brazos de Dios. Los que no tienen fe, ahí se quedan. Y el relato termina diciendo que que después de recuperar la vista, que Bartimeo siguió a Jesús, porque después de ganar la visión ya no la quería volver a perder. Claro que no. Y la luz la tenemos, pero su brillo debe ser conquistado. Vamos a conquistar de la forma, así como Bartimeo la conquistó. Entonces, el mendigo, de ciego, ¿no? Como dijo, de pedir limosna en el camino, pasó a caminar en este camino, siguiendo a Jesús. Esta fue la historia de Bartimeo. Y por último, vamos a la historia de la mujer adúltera, que ya conocemos. Pero hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con ella después de que Jesús le salvó la vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Bueno, en el libro Por los Caminos de Jesús, capítulo 15, Amalia Rodríguez nos cuenta qué pasó. Está toda la historia ahí. Esta mujer podía haber dejado la ciudad inmediatamente. La primera cosa, ¿no? Pues que estaba condenada a la muerte y Jesús la salva. Podía haber desaparecido. Me voy de la ciudad. Después de este drama, ¿no? Con miedo de la persecución, la vergüenza, y podía irse sin pensar, con miedo también, sin pensar en su benefactor. Me voy. Claro que sufría por el error de lo que había cometido, por el desprecio de la sociedad, por el rechazo de su marido, que era un hombre de moral viciosa, nos dice Amelia, e indiferente, y que la acusó públicamente para que la mataran. Así lo dice. Por todo esto podía haber desaparecido, pero no lo hice. ¿Sabe qué hice ella? ¿Sabe qué hizo? Buscó a Jesús en esta misma noche. Buscó encontrarse con Él para entrevistarse con Él. Porque había recibido la vida de vuelta. Tenía la vida, pero quería más. Quería luz para su corazón. Quería recursos para erguirse, para caminar, para ir adelante. Y sabía que Jesús le podía dar. Entonces, yo voy a leer algunas palabras que Jesús dijo a ella, porque este diálogo es lindísimo, lindísimo. La paciencia, dice él para ella primero, la confianza, la paciencia y la confianza en Dios serán las dos providencias iniciales que te permitirán la curación y la renovación de la salud moral.
Entonces, la paciencia y la confianza en Dios. No es importante lo que los otros, los demás, piensen de nosotros, ni la exigencia impía con la que desean hacer justicia. El problema íntimo es lo fundamental. Y solo cuando el hombre se reintegra en la armonía del orden y del bien, puede gozar de tranquilidad. Cuando no estamos en esta armonía no tenemos tranquilidad. Cuando odiamos, cuando hacemos un enemigo, no logramos dormir, no logramos comer, no logramos estar en paz. Estamos de mal humor, irritados, nos enfermamos. Entonces, para llegar a esta armonía y llegar a esta tranquilidad, tenemos que nos reintegrar a la orden divina. Ármate, dijo él, ármate de humildad y confía en el mañana. Ármate de humildad. Entonces pensamos muchas veces que la humildad nos va a debilitar, ¿no? Que nos expondrá a nuestras fragilidades, pero es todo al contrario, todo lo contrario. Sin humildad estamos vulnerables. La humildad nos hace invencibles porque no tenemos necesidad de competir y de pelear y de vencer a nadie. Y no digo esto porque lo conozco, ¿eh? No se engane. Lo digo por reflexiones, no porque lo vivo. Por favor. Bueno, es que no tenemos necesidad de vencer, de imponernos. Entonces no hay resistencia en nosotros y por lo tanto no hay contra qué luchar. Y los no resistentes son paradójicamente los más fuertes. ¿Por qué no tenemos que luchar, que hacer fuerza, que imponernos? Entonces, ¿han pensado en el agua, por ejemplo? El agua que es totalmente flexible, no opone resistencia y sin embargo es capaz de arrastrar todo a su paso. El agua. Bueno, y dice Jesús, sigue sin embargo renovada por la certeza del triunfo, pues todo aquel que se levanta de la caída encuentra apoyo en la fe y en la lucha para fortalecerse. Pero hay que querer levantarse. Hay que tener esta voluntad dinámica, esta iniciativa. Y continúa Jesús, el Padre Creador nos ampara, no desampara a ningún hijo y vela con devoción por todos. Es lo que decíamos antes, ¿no? Dios planea nuestra felicidad todos los días. Nos quiere ver felices, realizados. Ve, hija, dice él, y no sufras más. Porque ya sabemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces dice Jesús, ve y no sufras más. Aquellos que se arrepienten y buscan una oportunidad de redención, la encuentran. Siempre hay un lugar en el rebaño del amor para las ovejas que regresan y desean avanzar. Y termina Jesús a decir, donde quiera que vayas, estaré contigo. Y la luz de la verdad y la antorcha del bien brillará al frente, iluminando tu camino. Y 10 años después, en la ciudad de Tiro, nos cuenta Amelia, en una casa humilde, pero rica de amor, una mujer acogía a peregrinos cansados, enfermos, y curaba sus heridas y les hablaba de Jesús. Por ello, se había convertido en alguien querida y respetada por todos.
Y en una tarde fue llevado a ella un hombre completamente llagado y en extrema miseria, casi muerto. Y cuando este hombre se recuperó un poquito, estaba un poquito mejor, escuchó que ella hablaba de Jesús y hablaba con mucho cariño. Entonces le preguntó emocionado un día, ¿este Jesús a qué te refieres? ¿Es el Galileo que fue crucificado en Jerusalén? Y ella dijo, sí, sí, es el mismo. Murió por nosotros, pero volvió a nuestro convivio para nunca más dejarnos. Y él entonces dice, ¿y lo conociste para que pudierais estar segura de que son verdaderas sus enseñanzas? Sí, yo lo conocí a su debido tiempo, cuando él me salvó. Y el hombre dice, yo también tuve el honor de conocerlo, pero no supo beneficiarme. Él te salvó, pero yo, egoísta y malvado, lo odié. Me alejé de su presencia, confundido y amargado. Entonces dice ella, ¿y qué te hizo él para huir de este modo herido? Salvó a mi esposa, que había cometido adulterio contra mí, y no concedió a mí una palabra de consuelo. No pudo comprenderlo entonces. Abandoné a mi compañera, a quien había hecho infeliz con mis vicios, y me envenené de dolor. Pasados los años, y habiendo despertado a la verdad, la he buscado en vano por todas partes, hasta que la enfermedad devoró mi cuerpo, y aquí estoy. Embargada por las emociones, la mujer recordó la plaza, el diálogo en la noche, ¿no? Por la noche, con el maestro, una década antes. Recordó al compañero del pasado y sin decirle nada, le tomó la mano suavemente y lo consoló. El arrepentimiento del error, la confianza en Dios y la paciencia son los primeros pasos para la reparación de cualquier delito. Fue lo mismo que había escuchado de Jesús. Dios es amor y Jesús, por eso mismo, nunca está lejos de aquellos que lo desean y lo buscan. Ahora, duerme en paz mientras yo vigilo, porque nosotros ambos ya lo hemos encontrado. Bueno, amigos, Emmanuel nos dice que en nuestro camino hacia las estrellas aún nos enfrentaremos innumerables veces a pantanos y desiertos, espinas y animales dañinos. Sin embargo, debemos renovar nuestra actitud mental, aprendiendo a confiar en el poder divino que nos guía. Somos fundamentalmente buenos, nos dice Desmond Tutu, hechos para el amor, la generosidad, el compartir, la compasión y la trascendencia. Estamos hechos para alcanzar las estrellas. Y todos llegaremos. Y llegaremos bien, porque somos chispas divinas, somos luz, como dijo Jesús, y lo tenemos a Él como nuestro guía. Muchas gracias.